Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrés. Y bueno, la verdad es que estoy un poco nuevo en esto de YouTube y quise hacer pues un video muy preciso sobre cómo es el manejo del protoboard. Espero pues les sea de utilidad. La verdad que es que esto es un dispositivo pues muy interesante y muy de ayuda cuando estás haciendo prototipos con materiales electrónicos, como son pues circuitos integrados, resistencias, mm, eh, condensadores. Si quieres armar pues como un prototipo, quieres hacer varios experimentos con electrónica, entonces pues lo principal que debes empezar a saber es cómo se maneja el protoboard. Entonces pues les voy a dar unas indicaciones muy básicas. Esto es muy sencillo de manejar. De ahí ya lo que tienen que ver es ya su destreza pues al utilizar los componentes electrónicos. Entonces bueno, listo. El protoboard, como aquí lo pueden ver, trae unas letras A, B, C, D, E, y en la parte vertical y en la parte horizontal trae unos números 1, 5, 10 y llega hasta el 60. ¿Qué significa esto? Digamos, esto es como tu mapa de trabajo. A, B, C, D, F y a 60 líneas y tienes 5, digamos 5 por 60 espacios de trabajo en uno y en otro 5 por 60. Entonces, ¿cómo empezar a utilizar esto? Para empezar, tienes que saber que estos huequitos que tú ves aquí, horizontales, estos punticos están puenteados. Esta hilera está puenteada. ¿Qué quiere decir esto? Que está conectada eléctricamente entre sí. Entonces, por ejemplo, si tú vas a colocar un dispositivo, no lo puedes colocar en esta posición porque si no, no estás haciendo nada. Tienes que colocarlo, por ejemplo, que tengo una resistencia, ¿cierto? La idea es que yo no lo coloque así. Yo no lo coloque así porque aquí como tal estoy cortocircuitando la resistencia. Entonces no lo voy a hacer de esa forma. Ahora, ¿para qué son estos laterales que tú ves acá? Normalmente esos se utilizan cuando tú tienes estos laterales. Lo que hacen es que está todo esto puenteado hasta aquí, hasta la mitad. Todo eso está puenteado, o sea, es decir, eh, conectado eléctricamente, o sea que te va a marcar continuidad en este punto y en este punto y en este punto de aquí. Entonces, normalmente se utiliza esto para conectar el más y la tierra. Más y menos o más y tierra, igualmente aquí, más o menos y más y tierra. Entonces, lo que hace comúnmente es que se cortocircuite aquí para tener toda la hilera conectada. Entonces, por un medio de unos puentes que tengo aquí, yo lo que hago es conectar estos dos terminales, ¿cierto? Y como ves, esta hilera me quedó conectada eléctricamente desde este punto hasta donde finaliza aquí en este puntico, ¿cierto? Otra aplicación muy práctica que puedes hacer es cuando vas a conectar circuitos integrados como este. Lo ideal para eso se hizo esta hilera, para que lo coloques de esta forma aquí. ¿Sí lo ves? Como lo puedes ver, ya aquí tienes un circuito integrado y dependiendo de cuál sea el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8 salidas. Y de aquí vas conectando a estos puntos las salidas del circuito integrado. Otra cosa que puedes hacer es, he visto muchas personas que utilizan cables, ¿cierto? Largos, y entonces lo pones aquí,
Después pones cable aquí, a ver, vamos a ver, pones cable así, después colocas cable así, ¿cierto? Así de esta forma, entonces hace que tu protoboard o que tu circuito se vea desorganizado y sea más difícil hacerle digamos, seguimiento en el caso que no te funcione o en el caso en que no tengas, digamos que no te funcione tu prototipo, entonces se te va a hacer más difícil encontrar el error. Yo lo que recomiendo o lo que te recomendaría es que utilices puentes como estos delgaditos. Estos delgaditos. Esto aquí te los muestro. ¿Qué pasa con estos puentes delgaditos o puentes corticos? Es que haces el puente a la medida del espacio que necesitas para conectar tu circuito integrado. Por ejemplo, si tengo que llegar hasta el punto, entonces lo que hago es pegar este puentecito. Como voy a enderezarlo un poquito. Está como eso. Lo que hago es conectarlo y que quede a la medida de el protoboard. Con esto lo que haces es que está como un poquito, aquí lo voy a enderezar un poquito y ahí está. Eso, ahí quedó bien. Lo que hace esto es que sea mucho más fácil realizar tu, aquí lo voy a mostrar un poquito mejor. Lo que hace esto es que sea mucho más fácil, ahí lo están viendo, sí. Ahí está. Listo, ahí está bien. ¿Cierto? Lo que hace, ahora continuemos, lo que hace es que desde esta resistencia, por ejemplo, si tú la vas a colocar en esta posición, aquí, ¿cierto? Mira cómo se ve de organizado el protoboard. Entonces tú puedes colocar otro puente aquí que vaya, por ejemplo, al más. Aquí, por ejemplo, que vaya al más. Mira. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú empieces a armar esto de manera consecutiva, lo que vas a obtener es una mayor orden en la distribución de tus componentes, y por otro lado que ante cualquier falla o necesitas volver a hacer una revisión de los puntos, te pueda ser mucho más fácil encontrar el error, o si de pronto tienes algún componente que no te está funcionando, lo puedes medir muy fácilmente y además puedes hacer los cambios que necesites sin tener toda esa maraña de cables. Entonces yo te recomiendo que utilices puentes corticos. Estos puentecitos son muy fáciles de hacer. Este cable lo cortas y le sacas pues el pedacito de cobre y lo vas midiendo a la medida de acuerdo a las necesidades que estés realizando. Entonces, bueno, para finalizar este video, entonces digamos que repasemos pues un poco en sí el manejo del protoboard. Recuerda que las líneas, estas dos líneas que tú ves en el centro, la parte digamos que vertical, tomando el protoboard de esta forma, la parte vertical está toda conectada. Entonces todas estas 5 líneas están conectadas eléctricamente.
Entonces tú tienes que hacer la distribución hacia lo ancho. Por ejemplo, pones esta resistencia de este punto, este puente a este circuito integrado, y así sucesivamente vas armando. Lo que no puedes es poner componentes de esta forma, porque lo que harías es cortocircuitar el componente, lo estás conectando eléctricamente. Utiliza estas dos aperturas de aquí, estas dos líneas para hacer la parte de las tierras y la alimentación, por ejemplo, más 5, menos 5, más 24 tierra, ¿cierto? Son de mucha facilidad. Y recuerda que solamente tienen conexión hasta la mitad del protoboard. Entonces, si tú quieres ya tener toda la línea disponible, lo que haces es hacer un puente de aquí a acá, así de aquí, de este punto a este punto, así como lo hice aquí, de este punto a este punto, y ya tienes conexión con toda la parte, ya tienes todo la alimentación completa durante todo el trayecto de la protoboard. Entonces, por ejemplo, tienes aquí ya esta hilera conectada hasta acá, entonces también puedes hacer aquí conexiones desde estos puntos a la alimentación que tengas conectada. ¿Listo? Entonces espero que bueno, que te haya servido este tutorial. La verdad es que es un tutorial muy básico para el manejo de protoboard, pero pues quiero que lo entiendas bien, y entonces próximamente estaré posteando más videos sobre cosas así sencillas que tú quieras aprender a manejar. Entonces, bueno, bienvenido. Cualquier comentario lo pueden realizar, y espero les haya servido y les haya sido de utilidad. Bueno, hasta una próxima ocasión.